A ver, Oscar nos dice, la SEP por normativa solicita, aparte de tener la información en nube, se debe hacer espejo físico. No, sí, de hecho, no solo es la SEP, sino que también hay un tema de la soberanía del dato y soberanía de la información y demás, que de alguna manera se exige eso, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo solventamos esto? Verán, eh, un poco la información que tengo en la nube, hablemos que es, eh, les voy a dar el ejemplo de un core que ya existe en el mercado y está funcionando en más de 4 o 5 cooperativas. La información todo está en la nube, pero cada noche es un proceso de bajado, ¿no es cierto? Un proceso de bajar la información a locales, digamos que a fierros locales, ¿no es cierto? Entonces ahí me van a decir, pero y entonces ya no puedo salirme toda la nube. No es así porque acuérdense que yo puedo tener, digamos que el core, digamos que todo el negocio de la cooperativa puedo tener en la nube de AWS o de Azure o de Google. Eh, hay toda mi infraestructura tecnológica donde proceso las cosas y demás. Y bajarme la información diariamente en la noche, cuando se hayan cerrado los procesos y cuadrado todo lo necesario y los reportes de control, estructuras de información y demás sean realizadas, bajo esa información de la nube para tener en un espejo físico. ¿En dónde? Puedo tener en otra nube, pero esa nube ya puede ser CNT, porque CNT es una nube del Estado ecuatoriano donde yo puedo tener una infraestructura tipo IaaS, que tengo un servidor virtualizado y ahí está mis datos. Estoy guardando la soberanía de mis datos. Están en el Ecuador, no han salido, están ahí, están guardados y están documentados y demás, ¿no es cierto? O tengo un fierro más pequeñito ya en mi infraestructura tecnológica, donde cada noche voy a hacer una bajada de datos a esos fierros, ya solo de la información precisa y no de todo lo que va sucediendo, sino solo aquellos cambios que han sucedido, nuevos registros o cambios que han sucedido durante el día. Así es como yo puedo ir manteniendo la seguridad del dato, la soberanía del dato, de alguna manera. Pero hoy por hoy, ya les digo, más de 5 cooperativas están montadas en un servicio SaaS de core, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? De alguna manera, o tengo un equipo chiquito donde voy bajando el dato, esa información, o replico en CNT en un ambiente tipo IaaS que tengo una infraestructura ahí guardándome esa información. Ronnie nos dice, con el fortalecimiento de la base de datos, ejemplos, migrar de versiones, ¿cuándo sería la estimación de tiempo? ¿Cuánto sería la estimación de tiempo? Estoy bien leyendo porque está justo A ver, con el fortalecimiento de la base de datos, ejemplo, migrar las versiones, ¿cuánto sería la estimación de tiempo? Por ejemplo, el fortalecimiento de base de datos, no sé si se refiere a si tengo una base de datos en el equipo local, en el on-premise, y la quiero llevar a nube. La migración depende de la cantidad de datos porque hay que subir los datos. Por último, necesito unos canales que posiblemente sea un punto a punto de Ecuador hasta Dallas, donde está el AWS o Azure, cualquiera, ¿no es cierto? Pero más que eso, yo acuérdense que en base de datos, puntualmente hablando, puedo tener base de datos administrada por la nube. O sea que ni siquiera tengo yo que todo el tiempo estarle monitoreando y viendo y customizando la base de datos, sino que puedo usar un servicio de base de datos administrado donde yo solo pongo los datos y el que se encarga de la administración es la nube. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Depende de la cantidad de datos que tenga, ¿no es cierto? Yo estoy hablando hoy por hoy, estoy haciendo un data warehouse con un cliente donde más o menos 50 millones de registros que estamos migrando del on-premise, de una base de datos on-premise, hacia un repositorio S3 de AWS que es en la nube, 50 millones de registros que está alrededor de
30 gigas, se demora más o menos 7 horas, más o menos 7 horas. Esa es la migración de datos. O sea, como que no es tan dura, digamos, ¿no es cierto? Al principio, si quieren hacer lo que decíamos hace un momento, tener los datos aquí y bajarnos, no es que estamos migrando todos los datos de la base de datos, sino estamos bajando solamente los datos que sufren cambios, o los nuevos registros o los actualizados, y alguna bandera de eliminados, si es que se refiere a eso. Pero si Ronnie se refiere a que cuánto se demoraría tener una base de datos en el on-premise aquí en nuestros fierros de una cooperativa y llevarla a nube, es un esfuerzo de una sola vez y que no les va a llevar mucho tiempo, obviamente dependiendo de los datos. Hay cores que tienen muchos millones de registros históricos. Por si acaso hay calculadoras, ¿no? Hay calculadoras que más o menos me dan qué ancho de banda necesito, cantidad de datos, y yo puedo calcular cuánto se va a demorar. Y también cuál es el precio que voy a pagar por tener esos datos almacenados en nube. En los posibles proyectos que se plantee realizar por el área de tecnologías en el PETI, se debe realizar en armonía con la protección de datos cuando requieren un tratamiento de datos personales. Sí, señor, claro que sí. Tienen que tener en cuenta la normativa de datos personales, siempre, considerando la Ley Orgánica de Protección de Datos y su guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahí tienen que tener en cuenta básicamente qué es anonimizar, cómo anonimizar el dato, si es que le necesito publicar o si necesito difundir y demás. Pero definitivamente cuando ustedes están diseñando un aplicativo y demás, tienen que tener en cuenta, primero, quién es el dueño. El dueño no es el tercero, no es el que maneja. ¿Quién es el dueño, el que está manejando esa información? ¿Qué parte es anonimizada? ¿Qué parte es pública, privada? De ley, cuando van a diseñar, tienen que tomar en cuenta la protección de datos, porque después si hago un proyecto de desarrollo, ¿qué es lo que nos pasó, no es cierto? Ya los proyectos estaban hechos, luego nació la ley. Y cuando nace la ley, entonces tenemos que retroceder a ver cómo amarramos ciertas cosillas para que no incumpla lo que dice la protección de datos. Pero si yo voy a comenzar un proyecto, pues entonces me debo basar de entrada en la protección de datos, en la ley de protección de datos. Puede aprobar la SER la implementación de una nube, debió decir ahí, híbrida. Sin lugar a dudas ya está, ¿no? Algunas cooperativas ya están funcionando con una nube híbrida, quiere decir esto, ¿no es cierto? Que uso un poco de servicios SaaS, PaaS, IaaS, y también uso servicios propios que están en casa, que están implementados dentro de mis fierros, ¿no es cierto? Entonces, le han dado la etiqueta de híbrida, es porque puedo utilizar algunos servicios que están en una u otra forma. Pero, o sea, no veo por qué no, porque mientras yo cumpla las resoluciones donde me dice que el dato debe estar bajado todas las noches, que yo lo tengo en casa y demás, yo puedo utilizar posiblemente el poder de cómputo en la nube. A ver, las nubes tienen algunas cosas, ¿no es cierto? Puedo almacenar datos, que son las bases de datos, tengo comunicaciones, que puedo hacer redes, puedo tener firewalls, que son todas las seguridades y todo lo que ustedes quieren, y puedo tener el poder de cómputo, que es, por ejemplo, lo que yo les decía, hemos estado implementando modelos de Machine Learning y con un poder de cómputo que ya no solo me sirve la CPU, sino la GPU. Entonces, para usar GPU ya no tengo pues equipos aquí normalmente con GPU que puedo utilizar. Entonces, contrato en AWS un poder de cómputo, o sea, una máquina con los servicios. Si a alguien le interesa, se llama SageMaker. Esos servicios me proporcionan un poder de cómputo de CPU y de GPU.
donde yo puedo bajar modelos de Machine Learning, subir los datos de la cooperativa de cobranzas, de créditos, no sé qué modelo quiero analizar, proceso eso, saco la riqueza de ese modelo, o sea, aprovecho el conocimiento de ese modelo, obtengo el resultado y vuelvo a bajar a mi infraestructura in situ y los consulto y los exploto y todo lo que quiera. Estoy usando servicios de ambos lados, sin ningún problema. La banca digital es un proyecto tecnológico del negocio. La banca digital es negocio, totalmente. Es donde se define en el plan de negocios, cuando me reúno a hacer el plan estratégico, decidimos en la junta o lo que sea, decimos, nos vamos por mayor eficiencia de los socios, lo que sea, vamos a lanzar un canal que sea banca digital. Y vamos a hacer un canal de banca digital y todo lo que tenga que ver, atado presupuesto, atado todo lo que quieran, y ahora sí, le encomiendo hacer la tecnología, obviamente, porque es su competencia. Pero es un proyecto de negocio, la banca digital, porque de alguna manera ahí se elaboran incluso, salen términos o salen aristas del negocio, hasta dónde quieren la banca digital, hasta qué servicio quieren en la banca digital. Puede ser desde que doy crédito hasta que hago pagos, hasta la banca digital puedo abrir en todos los servicios de la banca. Y eso es negocio, no es tecnología. Negocio de línea que es la banca digital, hasta dónde va su alcance, ¿no es cierto? Capaz que lo que llegan a poner es la triple restricción en proyectos, ¿no es cierto? El alcance, costo y el tiempo. Digo, yo quiero este alcance de banca digital. ¿Hasta dónde quiero los servicios que voy a atender en banca digital? En un tiempo determinado y le asigno un presupuesto. Y le mando a tecnología de mi asiento. Pero es negocio. Creo que ya no hay preguntas. Sí, Daniel dice, la estructura del PETI es similar al PEI. Es decir, debe haber una misión, una visión de TI, unos principios de TI, un diagnóstico de la situación actual de TI, de la cooperativa, un análisis del entorno, de las tecnologías de la información, un FODA y más. Sin duda alguna. Es, pero muy parecido, sino que el PETI tiene una variedad que es que como que releva los recursos que tiene, la línea base que tiene, ¿no es cierto? Como que el PETI tiene todo, tiene una misión, todo como tecnología, siempre alineado al PEI. No puede tener algo fuera del PEI, ¿no es cierto? Tiene que siempre tener todo alineado al PEI. Pero la tecnología tiene sus propios dominios de tecnología. Entonces se releva y digo yo, ¿cómo estoy este rato en tecnología? Quisiera mostrarles un cuadro justo a esta pregunta. Permítanme compartir, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir un cuadro, Gisela. Déjenme ver si lo encuentro por aquí rapidito con respecto a esta pregunta porque es bien interesante, es bien parecido al plan institucional, pero como la tecnología tiene sus propios dominios hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí está la situación actual de TI. Lo que el PEI debería ver la situación actual de la institución. Ahí están sus áreas, las áreas que generan valor, ¿no es cierto? Las áreas que de alguna manera es el core del negocio. Está crédito, está todo lo que tenga que ver con depósitos, cobranzas y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero para nuestra tecnología, en cambio, tiene que ver con esto. Aquí están nuestros dominios, que es el gobierno de TI, la estrategia de TI, la gestión de TI, la gestión de la calidad, la seguridad informática, la arquitectura, la gestión de proyectos, la implementación de soluciones, la gestión de servicios de TI y el despliegue de soluciones de infraestructura. Esto se mide y se establecen esas brechas que mencionaba yo hace un momento, que les decía, primero debo medir la línea base, y es lo que nos ha dicho el compañero hace un ratito, tengo que medir lo que tengo. Lo que tengo es la línea base, digamos que en este ejemplo es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta azulita. Y luego tengo el objetivo a 3 años, es la línea roja. Hacia allá quiero llegar. Y ven que todos son indicadores, yo voy midiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gestión de TI en la línea roja está marcándome el 3.5.
mientras que la línea azul, que es lo que yo estaba, está marcándome el 2.0. Entonces sí he crecido. Esta es la brecha que quiero cubrir. Y obviamente, el referente es llegar a la línea externa, que es todo 5 de los dominios que tengo. Entonces yo tengo que definir la línea base, o sea, como tengo ahorita la tecnología, en cuántos años quiero llegar a la línea roja. Y para eso voy midiendo cada año. Para eso me sirven los indicadores. Y los indicadores estarían en base a estos dominios que estamos viendo. En eso se diferencia del PEI, porque la tecnología tiene sus propios dominios. Y para ser de alguna manera coherente con lo que son las tecnologías de información, asimismo debería tener un plan estratégico las áreas. Asimismo tendrían que tener las otras áreas, por ejemplo, el área de riesgos, debería tener un plan estratégico de riesgos. Así debería tener el área de la parte de servicios, donde se dan la atención de los servicios de core. Debería haber un plan estratégico de servicios financieros, ¿no es cierto? Sino que en el tiempo, digamos, se ha dado que la tecnología tiene que tener un plan estratégico, porque como está casado con el negocio, como que se le mide por ahí. Pero todas deberían tener un plan estratégico de cada una de las áreas de negocio para llegar a superar sus límites, a ponerse primero una línea base y decir en 3 años quiero llegar a la línea roja que habíamos visto, porque tengo un plan de riesgos, tengo un plan de estrategia de negocios de la parte de servicios, o tengo un plan de la cobranza, o tengo un plan de llegar a sitios remotos donde no llega mi cooperativa. Todos tienen que tener un plan, sino que lamentablemente todo eso se resume en el PEI, y solo a la tecnología le hemos dejado a un ladito, ¿no es cierto? Pero todos deberían tener un plan. Diego nos dice, el registro y manejo de incidentes que pide la CEPS es de competitividad del área de tecnología y debería estar en el PETIC. Lo que pide el tema de manejo de incidentes es Helpdesk, y eso es competencia de tecnología. Debería estar como proyecto tecnológico, ¿no es cierto? Que se implemente ITIL, por ejemplo. ITIL, ustedes saben, es las mejores prácticas de atención de incidentes y demás. Entonces, si yo hago como un proyecto de tecnología, implementación de ITIL en un año, porque necesito mandarles al curso de ITIL y que se certifiquen un par de personas en ITIL y demás, les aseguro que implementando ITIL en la cooperativa es un proyecto, implementación de ITIL en la tecnología. Cuando ustedes implementaron eso, ya de hecho, de cajón, van a hacer el manejo de incidentes. Y ese manejo de incidentes, ¿por qué le asocio a la tecnología? Deberían ser incidentes de todo, ¿no es cierto? Pero son incidentes de la intermediación financiera, o sea, son incidentes del core. Porque un incidente podría ser, tengo un incidente que una normativa me hace que no llegue a mi, no sé, pues a mi patrimonio técnico. Entonces, es un incidente de negocio. Veamos qué pasó en el negocio, por qué no voy a llegar al patrimonio técnico establecido. Es de negocio. Pero nadie le ve por ahí. Le ve porque es de tecnología el problema. Posiblemente el cálculo que está haciendo en alguna variable del core está causando problemas. Se va para allá. Por eso le relaciono con tecnología. Pero ustedes pongan un proyecto de implementación de ITIL y van a ver que solucionan los problemas de incidentes.